Muy bien, en la iglesia de la Buena Semilla, esta aquí donde estamos, han ido llegando varias personas nuevas y eso nos alegra mucho. Y hay varias doctrinas que nosotros solemos enfatizar y esas doctrinas las mencionamos sin justificarlas. Decimos el rapto es mentira, la tierra es plana, la evolución no existe, el matrimonio es el pacto que se sella cuando hay intimidad en la pareja, Jesús está presente en el Antiguo Testamento como Yahvé, y tenemos varias otras, la iglesia institucional no es una iglesia verdadera, el pastor asalariado, el diezmo, y tenemos la costumbre de mencionar todos estos temas con libertad, porque es lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, los ancianos hemos pensado que valdría la pena refrescar el conocimiento que Dios nos ha ido mostrando año a año. Él ha ido reformando nuestra predicación, nuestra enseñanza, la manera como nos reunimos, el hecho de proyectar en la pantalla grande el texto, de buscar los originales, de mirar inclusive los manuscritos cuando esto es posible. Todo este cambio que está haciendo el Señor con nosotros nos ha permitido entender muchísimo más de la palabra de Dios y estar mejor preparados para lo que está pasando. Si se dan cuenta, la pandemia de alguna manera no nos agarró despreparados porque ya compartíamos pantalla, ya teníamos la práctica en la casa de los Sainz con digital, ahí estaba la pantalla y veíamos el texto juntos y de alguna manera solo fue diferido a los hogares. Ese estilo de enseñanza, de predicación que tenemos se llama Escuela de Escribas y como podrán ver yo estoy sentado, tengo mi pantalla delante y puedo compartir con ustedes lo que vamos revisando. Nos toca iniciar con el rapto, que ya me han escuchado muchas veces decir que el rapto no es bíblico, a pesar de la gran cantidad de iglesias que lo enseñan, lo predican, incluso insisten, advierten, amenazan a todo el mundo con una doctrina que no la vamos a encontrar en ninguna parte en la Biblia. O sea, no es que yo podría sacar 2, 3 versículos que de alguna manera, en alguna forma, interpretados, podrían significar el rapto, no los hay. Si uno presta atención al texto, mira los versículos, incluso lo que los raptistas proponen, no tienen un solo argumento bíblico. ¿Vale la ocasión? Les presento el término raptista. Ha sido inventado en nuestra iglesia y raptista es todo aquel que enseña o cree la falsa doctrina del rapto, ¿no? Entonces lo llamamos simplemente raptistas como, bueno, tenemos todo tipo de istas, no quiero ahora hacer la lista, pero las vamos a ir revisando poco a poco. Nosotros somos bíblicos, y bíblico significa literalmente eso. Miramos un pasaje de la Escritura, y mirando el pasaje de la Escritura sacamos sus lecciones. Y quiero que vea el relato que el Señor Jesús nos hace del fin del mundo. No es uno de los 15 versículos contundentes para refutar el rapto, sino estamos introduciendo el tema escatológico. Y el Señor Jesús nos dice que se levantará nación contra nación. Esa es una señal que no tenemos en este momento. Luego dice que nos van a entregar a los fieles a tribulación y nos matarán y seremos odiados de todas las naciones por causa del nombre de Jesús. Luego dice que muchos tropezarán, caerán, la fe de muchos se va a enfriar por la persecución, obviamente. Se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. En ese tiempo, cuando empiece a ponerse la situación cada vez más crítica y se persiga a los fieles, va a haber muy pocos que conozcan correctamente la palabra de Dios y le enseñen. Y debido al aumento de iniquidad, bueno, toda esta ideología de muerte que estamos viendo a nuestro alrededor, el amor de muchos se enfriará. Quiero que noten, no hay rapto. Los fieles están desde el inicio de las señales, luego están en la persecución y luego su fe la que se enfría. Y el Señor Jesús hace esta advertencia.
que yo se las quiero dar y poner en su corazón. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si usted se consuela diciendo, yo oré, recibí a Cristo, levanté la mano, pasé adelante de una iglesia, el pastor oró conmigo, y después de repente hasta se bautizó, esa confianza que tiene de ser salvo por ese gesto que ha hecho usted de repetir la oración de entrega, como la llaman, no lo hace salvo. Nadie es salvo ahora. Vamos a ser salvos el día que resucitemos de los muertos. Entonces, como hemos aprendido en Primera de Pedro, con toda claridad, solamente entonces la salvación va a ser revelada. Y dice el Señor Jesús, y esto vale hasta el fin, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y eso nos llena de ánimo, porque dice, la fe de muchos se enfriará, muchos tropezarán y caerán, y nos dice, ¿qué será del evangelio? Bueno, el Señor siempre tiene su pueblo, Él siempre glorifica su nombre. Muchos en ese tiempo, y en uno de los pasajes contundentes, vamos a poder ver ese detalle. Muy bien, entonces no podemos dejar de notar que la situación moral, religiosa, política, económica, social, ecológica y cualquier otra que quieran agregar está en crisis. La vida que hemos tenido en el pasado tenía algunos problemas, ninguno de los problemas tan serios, agudos y permanentes como tenemos ahora. El mundo entero ha sido engañado con una pandemia, el 80% ha sido engañado con una vacuna, se ha impuesto todo esto con cuarentenas y carnés y limitaciones y máscaras, maltratando a los pueblos. Por ejemplo, aquí en el Perú la vacuna nunca fue obligatoria y cualquier restricción de máscara, carné o vacuna es ilegal, pero igualito se hizo, porque los tiempos están así. Entonces, con esta crisis que tenemos delante y que la vemos en las noticias, no es difícil pensar que el fin se está acercando. Y eso es algo que nosotros deberíamos tomar con ánimo. No se lo digo para que se me deprima, sino efectivamente el fin es una parte muy interesante para la vida de fe. Los creyentes vamos a ser señalados y tendremos oportunidad de dar testimonio con valentía. Entonces, hay un detalle importante que debe saber. Hasta antes que usted muera o el Señor regrese en gloria, usted puede arrepentirse. O sea, su destino eterno no está sellado, sino usted tiene la oportunidad de, si ahora siente que su pecado de alguna manera le acusa, usted tiene la posibilidad de arrepentirse, pedir perdón y creyendo en el nombre de Jesús será salvo. Y si usted es un creyente infiel, o sea, no está perseverando, no tiene fruto, su vida de fe es más o menos nominal, también usted tiene tiempo hasta el momento de morir. En el momento en que el Señor retira el espíritu de un ser humano y esa persona muere, o sea, tenemos un paro circulatorio respiratorio. Muerte cerebral es un mito, tenemos paro respiratorio y circulatorio, esa persona puede arrepentirse, incluso con muerte cerebral, estando en coma, todavía una persona puede escuchar y abrir su corazón al perdón de Jesús. Entonces, todos nosotros que me están escuchando tienen esa oportunidad. Los que están en el cementerio y ya no me escuchan, bueno, su destino eterno está sellado. Si usted sale de este mundo por muerte o por el regreso del Señor sin haberse reconciliado con Dios, no tiene más esperanza. Vea este anuncio que tenemos en el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dice Yahvé, vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Y ahí llama el Señor a todos los impíos, a los pecadores, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Durante toda la historia, desde Adán y Eva que les dijeron no coman, Caín, no hagas lo que estás pensando hacer con tu hermano,
en adelante, Dios siempre ha buscado el arrepentimiento del pecador. No hay interés en Dios en condenar a nadie, pero nos ha dado libertad, y si en nuestra libertad pecamos y no queremos arrepentirnos, no queremos volver de nuestros malos caminos, vamos a ser condenados. Y quién sabe, el anuncio más fuerte, impresionante, lo tengamos en Hebreos 9:27, un pasaje que antes se citaba bastante y hoy día se cita mucho menos. Dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces puede usted ver en la palabra de Dios que la posibilidad de que el destino eterno cambie es antes de la muerte, porque después de la muerte, directo al juicio de Dios. Entonces, la muerte física o el regreso glorioso de Jesús marca el fin de toda esta era, que podríamos decir empezó con Adán y Eva en el jardín, si quieren un poco más reciente, que empezó con los hijos de Noé después del diluvio, si quieren todavía un poco más reciente, que empezó desde que Jesús ascendió a los cielos después de su muerte a favor de los pecadores en la cruz. Esta era termina el día que Jesús regrese en gloria. Déjeme mostrarle, el Señor ascendió y empezó esta era, y el Señor descenderá y esta era terminará. Él la inaugura y Él la termina. Estamos en una ventana. Y este fin, este destino eterno, vale para creyentes y vale para incrédulos. Si el creyente muere en buena relación con Dios, y a los creyentes que están en buena relación con Dios y en su vida de fe los llamamos fieles, como los llama la palabra, pistos en griego. El fiel, si muere, va de frente a la resurrección en el reino de Dios, y si el infiel, el incrédulo, muere, va de frente al juicio eterno y será lanzado al lago de fuego. Entonces, no hay ninguna posibilidad de postergar, de engañar, de decir, bueno, no lo puedo arreglar ahora, la vida es muy complicada, tengo muchos problemas, hay un montón de asuntos, y si me voy a preocupar de ese tema religioso, entonces no voy a atender mis asuntos mundanos. Si usted deja pasar el tiempo, de ahí lo agarra la combi, lo atropella, y usted es enterrado al día siguiente y va al lago eterno de fuego. No hay nada en este mundo, ninguna gestión, ningún asunto familiar, ningún asunto de salud, ninguna emergencia de Estado, ninguna situación crítica, de ningún tipo que sea más importante que hacer las paces con Dios. Entonces quiero que entienda, si la iglesia no enseña a cada uno de los fieles y de los incrédulos a arreglar su vida antes de partir, no está haciendo su tarea. Y si juntáramos todos los anuncios que vemos en la palabra, que claramente advierten al hombre a arreglar su vida antes del fin, notamos que la iglesia está fallando seriamente. Dice Eliú en el libro de Job, capítulo 34, Dios paga al hombre conforme a su trabajo, retribuye a cada cual conforme a su conducta. Entonces, si usted se conoce su vida, conoce sus errores o metidas de pata, entonces puede estar seguro de que el Señor lo va a condenar si no se arrepiente. Bueno, las falsas religiones, como el catolicismo, el budismo, el hinduismo, los animistas, el ateísmo, ahí están todos los ismos, todos ellos nos quieren engañar con respecto al verdadero final. Por ejemplo, la apostasía católica. Apostasía es la negación de la verdadera doctrina de alguien que dice ser cristiano. Los católicos no son una secta, son una apostasía. Ellos hablan del purgatorio. Se murió, no se preocupe, va al purgatorio. Y ahí sus familiares que estén vivos van comprando misas, y el dinero que ellos pagan lo saca usted del purgatorio. Falso y mentira. No hay purgatorio. Después de la muerte es el juicio. Después de la muerte es el juicio. Entienda cómo esa falsa iglesia cristiana engaña a los
a las personas, a los creyentes que le escuchan, haciéndoles pensar, ok, no me porté muy bien en mi vida, estoy poquito mal en relación con Dios, no importa, yo sé que mi familia me quiere y me va a comprar muchas misas para sacarme del purgatorio. Y si no, por último, seré torturado 1.000.000 de años y ahí saldré. No, va a ser castigado por toda la eternidad. No hay purgatorio, tampoco hay reencarnación. ¿Y alguien se puede consolar? Hablamos de 1.500 millones de personas que creen en la encarnación en el mundo, o casi 2.000, no es poca cosa. Bueno, no me porté muy bien, regresaré como mosca, como zancudo, como gusano, como cucaracha, y entonces trataré de ser una mejor cucaracha de lo que he sido ahora ser humano. No, no hay reencarnación. Después de la muerte es el juicio. Usted muere, inmediatamente va al juicio de Dios. No hay falso consuelo. Y los ateístas, ¿qué dicen ellos? Uno muere y todo pasó. Dejamos de existir. Vamos al nirvana, vamos a la nada, regresamos a la madre naturaleza, póngalo en palabras bonitas, filosóficas si quiere, pero eso no es verdad. Si alguien muy angustiado, muy entristecido, muy preocupado, con una vida muy desordenada, decidiera quitarse la vida, no va a tener ningún reposo. El suicidio es un pecado imperdonable, porque la persona que se quita la vida no se puede arrepentir. Y si quiere salir de la angustia en la que está, va a terminar en una eternamente peor, que es el lago de fuego. Por eso, arrepiéntase. No preste atención a falsas doctrinas. Después de la muerte es el juicio. ¿Y cuál es la única esperanza que tiene toda persona de salvación? Es la fe en Jesús. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Usted ya lo entendió. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios lo ofrece todo el tiempo. No sé si se da cuenta. Cuando uno es condenado por la testarudez de su corazón. Porque Dios siempre está buscando que el pecador se arrepienta. Entonces, estas religiones falsas del mundo causan un tremendo daño, porque no le están advirtiendo a las personas lo que Jesús, los profetas y los apóstoles nos han advertido, que después de la muerte vamos adelante del trono de Dios. Tenemos un tiempo en este mundo, no sé, 10, 20, 50, 70, 80, más de 100 años, y cuando termina ese tiempo, vamos de frente delante del trono de Dios a ser juzgados. Usted no es dueño de su vida, Dios le creó. Usted no es dueño de las cosas que hay aquí, el Señor es el dueño de todo. Y si usted es arrogante y niega a Dios y blasfema y dice a mí que me importa, Dios no tiene nada conmigo, esa libertad se la da Dios mientras está vivo. Pero el día que usted muere va a ir a la presencia de Dios, donde va a sentir el mayor terror que jamás haya sentido en su vida, porque Dios es terrible con el pecador. Es mentira que Dios ama al pecador. Dios condena al pecador en el lago de fuego. Muy bien, ¿qué tiene que ver todo eso con el rapto? Bueno, ahí viene el detalle. Los más informados, que no son ninguna de esas iglesias y religiones apóstatas que hemos mencionado, son las así llamadas iglesias evangélicas, que tienden a usar mucho más la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, a predicarla. Y las iglesias evangélicas, tanto las bíblicas como las pentecostales, etcétera, en su gran mayoría tienen en este punto delicado que estamos hablando una doctrina blasfema, apóstata, terriblemente peligrosa, que no le da al creyente la advertencia que necesita. Y esa doctrina falsa se llama rapto. Es una parte de toda una doctrina falsa que se llama dispensacionalismo. Y más que doctrina falsa, es un evangelio apóstata. No se preocupen, no les voy a repasar todo el dispensacionalismo, pero básicamente significa que Dios ha salvado de distinta manera y en varias formas a lo largo de la historia, y no es solamente Jesús el único camino al Padre. Entonces es un evangelio apóstata. ¿Y qué enseñan estas falsas
iglesias predicando este evangelio apóstata acerca del rapto. Enseñan que cuando la situación se ponga más grave, como lo estamos viendo, y esté acercándose el tiempo que la Biblia llama de la gran tribulación, donde va a haber, como le dice el nombre, una tribulación cual nunca ha habido en la tierra, la iglesia, o sea, los creyentes, van a ser arrebatados, raptados, sacados de este mundo y llevados a la presencia de Dios en el cielo, donde van a celebrar supuestamente las bodas del Cordero. Piense bien, justo antes del fin, ¿qué va a pasar? La gloria, se van a ir al cielo. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús que va a pasar justo antes del fin? La tribulación, el sufrimiento, la persecución, la fe de muchos tropezando, el engaño. Estas iglesias, y yo debo reconocer que antes no lo miraba con la seriedad con que lo veo ahora, no son plenamente conscientes del grave engaño en el que están poniendo a todos los que asisten a sus iglesias. En lugar de advertirles, arrepiéntete, cuidado con el juicio, ten cuidado que no te vaya a agarrar la muerte o la venida del Señor desprevenido. En lugar de decir eso, están diciendo, no se preocupen, no pasa nada, porque apenas las cosas se pongan difíciles, el Señor nos va a arrebatar. Y la doctrina del rapto es tan universal, es enseñada con tanto aplomo por tantos maestros grandes y pequeños, profesores de universidad y pastores con estudios bíblicos básicos, que uno dice tiene que ser verdad, pero no es verdad. ¿Saben que a las moscas les encanta la basura? Miles de millones de moscas están siempre en la basura. Eso no significa que sea buena. Cuando usted escucha que antes del fin va a haber paz, va a ser arrebatado en los cielos, no va a pasar la gran tribulación, usted dice, esa doctrina me encanta, no tienes ninguna otra así como esa, pero esa doctrina es falsa. Y el rapto es una lamentable enseñanza que está evitando que aquellos que sí conocen la Escritura, la leen, la predican, la estudian, ellos no se preparen para los tiempos del fin. Es como que los médicos, justamente ellos están perdiendo la habilidad del manejo de las cosas médicas. No están estudiando, están distraídos, se han dedicado al deporte. Y cuando hay una crisis médica, como ha pasado, los médicos no saben nada, como ya lo vimos en la pandemia, los médicos estaban tan perdidos como cualquiera de nosotros. Entonces, las iglesias que predican la palabra deberían estar advirtiendo y diciendo, cuidado, cuidado, vienen tiempos difíciles. Y este pasaje es parte de uno de los pasajes contundentes, lo quiero solo anticipar, para que usted lea lo que dice. Piensa en el rapto. O sea, Dios viene escondido, Jesús atrás de una nube, no sé si avergonzado, tímido, es el Señor de gloria, no tendría que esconderse de nadie, pero viene escondido, nadie lo ve, y como un ladrón que roba joyas, en una joyería se roba a los fieles del mundo sin que nadie lo pueda notar. No es así. Dice, mas vosotros, hermanos, 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Y solamente ahí quiero que se detenga y diga, ¿el día nos sorprenda como ladrón? ¿Qué día? ¿Qué día podría sorprender a un creyente no preparado? El fin, su muerte, el regreso eterno de Jesús. Ellos van a decir, no, se refiere al rapto. Que el rapto lo va a sorprender. Sí, claro, sorprendería mucho porque es una falsa doctrina. Y dice Pablo, sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y aquí hay algo muy interesante. El mensaje mundano es que siempre nos va a ir mejor. La utopía marxista, vamos a llegar a una paz eterna, donde no hay ricos ni pobres, ni enfermos, ni necesitados. La agenda globalista del 2030, que quiere matar a la población, quitarle sus propiedades, generar un gobierno mundial, eliminar la democracia, eliminar las fronteras, y entonces vamos a tener la paz en el mundo.
Todos los falsos evangelios anuncian paz, pero la palabra de Dios anuncia tribulación. Y este engaño del falso profeta viene desde el Antiguo Testamento, donde los falsos profetas decían paz, paz, no pasa nada, llegaron los babilonios y destruyeron Jerusalén y se llevaron a la población al exilio. De igual manera, en este tiempo, raptistas, con marxistas, con ateístas, todos están diciendo vamos a tener más paz hacia adelante, tenemos que salir de los problemas en los que estamos y entonces tendremos paz. No se deje engañar. En el fin, las cosas van a ser cada vez más difíciles, extremadamente más difíciles. ¿Vamos a perder los derechos constitucionales que tenemos? Por supuesto que sí. ¿Vamos a someter nuestro país a poderes extranjeros, a las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea? Vamos a perder el control sobre nuestros recursos. Nos van a decir, no puede consumir, no puede gastar, calentamiento global, nosotros queremos sus recursos. Vamos a perder la educación de nuestros hijos, donde ellos van a decir, enséñenles la basura de la ideología de género, malogren a sus niños del colegio, háganles daño, no se formen familias, no haya hogares felices. Toda esta destrucción que viene es exactamente de lo que la Biblia nos advierte y lo llama la gran tribulación. El rapto no existe, las falsas religiones mienten y los políticos prometen lo que jamás van a cumplir. Entonces, si las iglesias apóstatas tuercen las escrituras, ¿qué podríamos esperar del mundo? Antiguamente, y cuando hablo de antiguamente estoy hablando hace muchos años, yo vengo discutiendo el tema del rapto, por lo menos desde el 96. Lo que podemos, antiguamente lo que yo no tenía era la urgencia y la necesidad de decirles lo grave que es el rapto, lo peligroso que es. Era como un detalle curioso de estas iglesias, como una pequeña costumbre folclórica, pero no es así. Es un engaño fundamental. Es como decirle a alguien, mire, el carro se maneja así, primera, segunda, el acelerador, todo chévere, y no le cuento dónde está el freno. Le explico todo menos el freno. Exactamente igual, porque tenemos un plazo y el tiempo se está agotando. Hoy día es un día menos que ayer y mañana será un día menos que hoy. Y necesitamos estar preparados para que cuando vengan los eventos del fin, no seamos engañados. Quiero que vean lo que la Biblia muestra brevemente sobre este tiempo del fin. Va a haber un personaje llamado el Anticristo o la bestia, como la Biblia lo llama, y va a ser una bestia en el sentido literal. Y en este tiempo, en medio de la gran tribulación, se le va a dar permiso, Dios le va a dar permiso de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando de los fieles, está hablando de nosotros. Está diciendo que va a haber santos en la tierra, fieles, y que el anticristo se va a enfrentar con ellos y los va a derrotar. Y además este anticristo va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como los globalistas hoy día quieren, un gobierno mundial, una economía global, todo global, están trabajando a favor del anticristo. Y dice que todos en la tierra adorarán al anticristo. Van a adorar a un hombre y van a adorar su imagen. Y al final va a venir una represión enorme a los fieles, donde algunos irán presos, otros serán muertos a espada, y nuevamente la advertencia que nos hizo Jesús en Mateo 24, la hace Juan aquí en Apocalipsis 3. Dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces yo les pregunto, perseverancia y fe, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del anticristo, hasta la gran tribulación. ¿Y el rapto cuándo debería ser? Bueno, antes de la gran tribulación, antes del anticristo. Entonces no se necesita esa advertencia. ¿Para qué no le ha dado al fiel un espíritu de cobardía?
No debemos tener miedo de la muerte, no debemos tener miedo de las vacunas, ni de la enfermedad, ni de los mandatos del gobierno, ni de la persecución. No debemos tener miedo de nada. Solamente témanle al pecado. Y ese espíritu de cobardía que el Señor no nos ha dado, nos impediría hacer lo que el Señor nos manda. Y es no avergonzarnos de dar testimonio de Jesús, así haya persecución, ni de participar en las aflicciones del Evangelio. Lo tenemos en todas partes en la Escritura. Cuando uno empieza a abrir los ojos y decir cuál es el destino de los fieles, inmediatamente se da cuenta, wow, va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber sufrimiento, pero va a haber también bendición, ventajas, las van a ver y vamos a llegar a ellas. Entonces, tenemos 15. Eran 21, los rebajé a 7, finalmente condensé 2 más, hemos quedado en 15. 15 pasajes contundentes para negar el rapto, para mostrar, refutar que el rapto es una falsa doctrina. Ahora, estos pasajes tienen una característica interesante. El pasaje solo es suficiente para negar la doctrina. No necesitamos de todos los otros. ¿Por qué? Porque si solamente un pasaje está siendo negado en cualquier doctrina, esa doctrina es falsa. Si yo tengo una doctrina y digo, mi doctrina está muy buena, pero aquí está chocando con un pasaje, entonces mi doctrina es completamente falsa. O es 100% escritural o es 100% falsa. No hay medias tintas. Entonces, quiero que vean, les vamos a presentar 15 pasajes contundentes que niegan el rapto. Cada uno de ellos, por sí solo, hace imposible el rapto. Usted podría tomar uno solo y con ese pasaje podría ir y contestar a los raptistas. Juan 17:15 empezó mi caminata fuera del rapto. Le doy un poquito de contexto histórico. En 1995 salió la Biblia de las Américas en castellano. Fue una conmoción en ese tiempo. Habíamos estado castigados con la Reina Valera, una malísima traducción durante décadas y siglos, y no teníamos una alternativa que valiera la pena en el idioma castellano. Y el año que salió me compré mi Biblia de las Américas. Y el año 96 leí la Biblia de las Américas en mi lectura diaria, donde, como acostumbramos en la iglesia, leemos la Biblia entera en un año. Y fui avanzando en mi lectura de la Biblia de las Américas, ¿no? Haciendo mi experiencia, leyendo alguna otra cosa que no fuera la nefasta Reina Valera. Y la verdad lo disfruté bastante y llegué al versículo 15 de Juan 17. El día que tocó en mi programa, estaba leyendo, el Espíritu Santo estaba ahí, de eso puedo dar testimonio porque me abrió los ojos y separó el tiempo cuando leí Juan 17:15 en la Biblia de las Américas. En ese tiempo, si bien podía leer los idiomas originales, griego y hebreo, no tenía la costumbre de hacerlo. Algo que ahora no podemos evitar hacerlo y lo hacemos todo el tiempo, miramos los originales, como pueden notar, ahí lo tenemos en griego interlineal, y tiene las definiciones que están debajo, y si le parece que 8 son muchas, la verdad, son todas ellas necesarias. Las definiciones que he puesto en los versículos contundentes para refutar el rapto son aquellas palabras donde usted tiene que prestar atención y decir, mira, aquí dice, y tu rapto está en contra de lo que dice aquí. Dice el Señor Jesús en la oración más solemne de su ministerio, Juan 17, después de la cena del Señor, jueves santo, justo antes de ser entregado, oró de esta manera, y tenemos el tremendo capítulo 17, que algunos le llaman la oración sumo sacerdotal, es la oración de intercesión que Jesús hace por los fieles. Él dice en el versículo 15, no ruego que quites a ellos del mundo, sino que guardes a ellos del maligno. No es muy elegante la traducción, yo lo sé. Esta traducción literal que he preparado es un poquito más elegante. No ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del maligno. Y yo le puedo decir que literalmente
como cuando se tira el ancla y el barco no navega más. Así fue ese día para mí. Se detuvo el tiempo. Y empecé a hacer el análisis. Lo primero que descubrí es que la palabra poneros, que viene del término ponos, que significa sufrimiento, indica a un perverso, a un malvado, a un maligno. También puede significar el mal, como dice la Reina Valera, pero principalmente implica el maligno. ¿Qué dice Juan 17:15? Lea, por favor, si usted es raptista, léalo 2 veces. Jesús está orando para que el Padre no quite a los fieles del mundo. Que no los quite. No sé si me entiende, el rapto es quitado del mundo. Más bien que los guarde del maligno, del anticristo. Él es el que lleva el título de maligno. Entonces, no sé si Katy se acordará, yo fui inmediatamente, siempre en mis descubrimientos calientes de la escritura, Katy es mi esposa, la primera en escucharlos, mira lo que dice, ¿no? Y no sé si en ese momento entendimos toda la trascendencia de lo que eso significa, pero mi campaña antirrapto empezó ese día. Si el Señor Jesús pide algo, es absolutamente la voluntad de Dios que se haga. Nosotros pedimos tonterías y el Señor muchas veces no nos responde, pero el Señor Jesús no. Menos la oración sumo sacerdotal. Entonces, para mí ese versículo es suficiente. O sea, de una manera, tendría que decirle al raptista, tú dices que la iglesia va a ser arrebatada, ¿cómo es con este pedido del Señor? Que no quite a los fieles del mundo, que no los quite. Y dígame, ¿hasta cuándo vamos a estar en la tierra? Por toda la eternidad. Nuestra morada es aquí, los justos heredarán la tierra. El paraíso de Dios es aquí, la Nueva Jerusalén va a bajar aquí. El Señor Jesús va a tener su trono aquí en Jerusalén. Adivinen dónde vamos a pasar la eternidad. Aquí. Claro, el Señor le va a dar una remanufacturada importante porque la hemos venido maltratando a la naturaleza y la va a arreglar y eso lo tenemos, lo podemos leer, está en la Escritura. Pero no vamos a ser arrebatados de aquí. ¿No le juró Dios a Abraham, Isaac y Jacob la tierra prometida para siempre? ¿Y qué pasó con esas promesas? Quiero que noten, los raptistas son esencialmente súper ignorantes de la palabra de Dios. Son tan ignorantes que a uno le da cólera, da ganas de cachetearle, decirle, ¿has leído tu Biblia? ¿Estás conectando los pasajes? ¿Estás viendo el mensaje? No, ellos el rapto no tiene nada mejor que decir. Es algo sumamente molesto. Entonces, el rapto, si solo hubiera Juan 17:15, está cancelado. Jesús ruega a su Padre que no rapte a los fieles del mundo. Y luego viene él después, escondido atrás de nube y se los rapta clandestinamente. Imposible. No sé si me entienden. Ridículo. 2, en cambio, ruega a su Padre que los proteja del maligno. Claro, porque el anticristo lo va a perseguir, se le va a dar autoridad para vencer a los santos, nos va a querer estampar la marca de la bestia en la frente o en la mano y nos va a querer hacer adorar su imagen. Y yo le aseguro que si su Padre no lo cuida, usted negaría su fe. O sea, esa oración de Jesús es muy necesaria. Y este maligno es el anticristo, y el anticristo no aparece sino hasta la gran tribulación. Ve aquí otras 2 ocurrencias de la palabra maligno, poneros en griego. Sabemos, dice el apóstol Juan, que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Acá se refiere, obviamente, a Satanás. ¿Y quién recibe el poder de Satanás para gobernar el mundo? La bestia, el anticristo. Y 2 Tesalonicenses 3:3 dice, fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y lea a Satanás, lea a anticristo, nos va a proteger de todas maneras en todos los casos. Entonces, véalo paso a paso, como receta para principiante. Agarra el huevo, échelo a la bandeja, un poco de harina, un poquito de sal, algo de leche,
ya tiene su panqueque, ¿no? Entonces, dice 4 cosas. No ruego, no, está negándolo para que los quites del mundo, sino, y eso implica que sí ruega para que los guarde del maligno. Y para mí es suficiente. Usted dice, no, versículo cortito, necesitamos algo más desarrollado. ¿Cómo vamos a negar el rapto con solo unas cuantas palabras? Palabras inspiradas de la Biblia, palabras de Jesús, la oración sumo sacerdotal, algo tan evidente, no necesita interpretación. Ahora, si yo quiero ponerle pata de cabra, echarle pintura encima, torcerlo, estirarlo como un chicle para que diga otra cosa, puedo tratar de hacerlo. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo, en el corazón del creyente, le enseña a entender las Escrituras. Como dijo Lutero, con mi razón y las Escrituras. No necesitamos que venga un teólogo a explicarme, no está leyendo correctamente. Esto se refiere solamente a los judíos, porque los gentiles ya se fueron, ¿sí? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? En ninguna parte. Entonces, no debo confiar en ningún teólogo, lea, entienda lo que dice. Entonces, tiene el primero de los pasajes ya, y quiero que note, ya tiene suficiente. Puede ir a enfrentarse a cualquier raptista y decirle, de paseo, hermano, te has perdido. Juan 17, 14 al 18, quiero que note, es el contexto, ahí está el versículo 15 en medio, nos dice, les he dado tu palabra, el mundo los ha odiado, no son del mundo, como él, el Señor Jesús, tampoco es del mundo. Por eso les pide al Padre que no lo saque del mundo. Y uno dice, ahora entiendo por qué no lo debe sacar del mundo, ¿por qué? El mundo es del Señor, del Creador, no es de los malignos. Ellos nos odian, pero este es el lugar del Señor Jesús y de sus fieles. Nos pertenece por herencia en Cristo el mundo. Y ahí dice, ellos no son del mundo, nuevamente, yo tampoco soy del mundo. O sea, al propio Señor Jesús no le aceptan el señorío sobre este mundo, a pesar de que es el Creador. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, yo los envío al rapto. ¿Sí? No. Como tú enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Se dan cuenta? No funciona el raptismo. Bueno, aquí tienen uno de 15. Y no se preocupe si no puede tomar nota tan rápido todos los pasajes. El material está, como siempre, en iglesiadelabuenasemilla.org, ahí está el bosquejo, el que usted está viendo, completo, y el audio. Vamos al segundo pasaje, un pasaje que me encanta. Sí he discutido con algunos raptistas, a pesar de que debo reconocer de que la mayoría de ellos no le gusta hablar del rapto. Yo he desafiado a pastores importantes, teólogos, y le he dicho, dame 15 minutos y nunca más vas a creer en el rapto. Que si a mí alguien me dijera algo tan provocativo como eso, le diría, muestra, quiero ver los pasajes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y no me quieren escuchar. O sea, no es que me escuchan y dicen, no, estás equivocado. No me escuchan. Ni siquiera quieren saber qué pasaje podría yo citar. Y hace 2 semanas, los hermanos se acordarán, teníamos una persona nueva que por primera vez escuchó que el rapto era mentira, estaba sentada aquí con nosotros, y esa persona, lo primero que dijo fue, pero 1 Corintios 4, 16 y 17, ¿cierto? Ese es el pasaje de los raptistas. Y vamos a leerlo. Este es el pasaje que ellos más promueven, ¿no? Aquí estamos, digamos, en lo que ellos llaman su territorio. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ok. Podría ser, ¿no? ¿No hay un rapto aquí? Bueno, hay algunos problemas y quiero que note que he marcado 3 palabras. Si bien en ellas no vamos a presentar el argumento anti-rapto, quiero que preste atención. Catabaino, cuando dice el Señor descenderá,
implica bajar hasta el suelo. Cuando usted desciende las escaleras y da un paso en el aire, adivine qué le va a pasar, ¿no? Entonces, catabaino es bajar, es el verbo que se usa para llover, y hasta donde he visto, la lluvia no se queda a mitad del aire, sino llega a mojar el suelo. Luego tenemos la palabra perileipomai, que significa dejar, abandonar, quedar. O sea, los que estemos ahí, va a haber fieles permaneciendo, estando, sobreviviendo incluso en el tiempo del regreso de Jesús. No van a haber sido raptados, sino cuando Él descienda hasta el suelo va a haber fieles acá. Pero tampoco está el argumento ahí. Y por último, es bueno conocer el verbo harpazo, que viene de harpax, rapaz, de donde vienen las aves de rapiña, que de un zarpazo cogen su presa, por ejemplo, las águilas pescando, significa arrebatar o robar. Ahora, yo acepto plenamente y sin discutirlo que vamos a ser arrebatados en las nubes al encuentro con el Señor. Esa tendría, todo lo que el pasaje dice es claro. La única pregunta que el pasaje no responde es ¿cuándo será ese arrebatamiento? Quiero que note, está diciendo que vamos a ser arrebatados. Sí, claro que sí. La pregunta es ¿cuándo? Mire el pasaje. Dígame cuándo. Bueno, pero el pasaje no dice. Entonces, ¿qué es necesario? Necesitamos leer el pasaje paralelo. Hay un pasaje paralelo, literalmente paralelo, que es Primera de Corintios 15, 51 y 52. Y si los raptistas les encanta leer Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, jamás en Primera de Corintios 15, 51 y 52, a pesar de que es un pasaje paralelo. Y noten lo que dice, aquí os digo un misterio, otra vez, no todos dormiremos, como dice Tesalonicenses, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Oh, tenemos una indicación de tiempo. Dice, ¿cuándo? Sí, el internet está fallando, pero todos están viendo la pantalla. Nosotros no los vemos a ellos. Entonces, le voy a ayudar un poquito, me hace saltar la pantalla. Disculpen, el internet está con hipo. Parece que ha comido mucho o ha tomado un poco de agua y le ha dado hipo. Entonces, ustedes de repente no lo notan, pero acá nosotros sí nos damos cuenta. Mire, usted tiene Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 aquí y tiene Primera Corintios 15, 51, 52 aquí. Y dice, el Señor Jesús descenderá con voz de mando, arcángel, con trompeta de Dios. Ahora, con que menciona la trompeta, decimos, ok, trompeta, sí, conocemos ese término. Los muertos en Cristo se levantarán primero, ok, no todos dormiremos, seremos transformados. Los que estemos vivos y permanezcamos, vamos a ser arrebatados y los muertos resucitarán incorruptibles. Un pasaje paralelo, muertos resucitan, los vivos son transformados. ¿Y qué dice? Bueno, en la trompeta final. Y es interesante, porque nos dice cuándo. Y la trompeta sonará, es más, reafirma, y dice, ¿por qué no habría de sonar la trompeta? Ellos dicen que va a ser una trompeta silenciosa. Sí, solo los fieles la van a escuchar, ¿no? Y la Biblia misma dice, si uno no escucha el sonido de la trompeta, ¿cómo se prepara para la batalla? No sé qué cosa es una trompeta silenciosa, en fin. Y además está la voz de arcángel. Y quiero que vea, Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, se levantaron voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. La séptima trompeta es la victoria de Cristo sobre el maligno, donde Él conquista el reino de este mundo para establecer su reino eterno. ¿Y sabe qué? Esta es la última vez que la Biblia usa la palabra trompeta. No la vuelve a mencionar. No suena ninguna otra trompeta. Esta es la séptima. Ya no hay trompetas en los 11 capítulos que faltan en el Apocalipsis.
Entonces, cuando hablamos de la trompeta final, estamos hablando claramente de la séptima trompeta. Hay 7 copas, 7 trompetas, perdón, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En realidad, 6 sellos, el séptimo sello, son las 7 trompetas. También son solo 6 trompetas porque la séptima trompeta son 7 copas. Entonces, cuando dice la séptima trompeta, está hablando de las 7 copas del fin de los tiempos. Y sonará. En algún momento la escucharemos. La trompeta final. Además, tenemos 2 importantes indicaciones. Primero, hasta el fin del tiempo habrá fieles en la tierra. No llega un momento en que no hay. Los raptistas dicen sí, pero son solo judíos. No se preocupen. Ya lo vamos a ver en la siguiente si son solamente judíos. Y segundo, el momento del arrebatamiento rapto es cuando los muertos resucitan. Y vamos a ver otro pasaje más adelante que dice que los muertos resucitan en el día final. No resucitan antes, resucitan en el día final. Entonces, quiero que note, con Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, puede que usted se quede con una duda porque no nos aclara, a pesar de que menciona trompeta y voz de arcángel, y uno podría encontrar los pasajes en Apocalipsis de la trompeta y la voz de arcángel, no nos dicen literalmente cuándo. Pero en 1 Corintios 15 sí, en la trompeta final. Cuando le compartía a un pastor, teólogo, estudiante de licenciatura, me decía, pero no sabemos, de repente va a haber alguna otra trompeta, la séptima y podría haber otras. Le digo, si hay otras, ya no sería la trompeta final. La característica de la trompeta final es que es la última. Y si uno no quiere aceptar que sea la séptima, porque no dice séptima trompeta, en 1 Corintios 15, por lo menos es después de la séptima, porque en teoría es la última, no en teoría, el texto dice que es la última. Entonces quiero que vea Juan 6, 38, para cerrar este segundo pasaje contundente, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuándo fue eso? Cuando se encarnó en su ministerio terrenal. ¿Y qué palabra dice para descendido? Bueno, catabaino. No se quedó en una nube colgando. Estuvo en la tierra, caminó en medio de nosotros. La gente de ese tiempo lo vio. Entonces, cuando dicen no, descendió significa a media altura, ¿no? Entonces, usted está jugando con una pelota en la azotea, algo peligroso, se le cae la pelota, pero no llega a caer hasta el suelo. Desciende y se queda en mitad del aire, ¿no? Imposible, no tiene ningún sentido, es jalarle pelos al texto. Y Zacarías 14:4, que me encanta, por si acaso, si usted quiere ver el regreso glorioso de Jesús, ese es su capítulo, del 13 y 14, describen los eventos finales, dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá, se partirá en medio. Va a salir el río de agua viva en esa nueva quebrada que está formando el Señor. Muy bien. Ya tiene 2. Mire, son 2. ¿Cuántos pasajes debe usted encontrar que solos, 1 Corintios 15, 51 y 52, muestra solo que es en la trompeta final? ¿Cuántos pasajes quisiera para decir, vamos a descartar esa doctrina? Bueno, para mí 1 sería suficiente, 2 para mí es mayoría absoluta. Pero les vamos a presentar 15. Y no son todos los pasajes que tenemos una colección de más de 100 pasajes antirrapto, como los llamamos nosotros, se las vamos a compartir un poco hacia el final. Este es el más histórico de todos. No porque sea histórico en sí mismo, sino porque cuando dictaba clase en el seminario, licenciatura, para pastores graduados, uno de los pastores, un poco testarudo, me dijo, yo no le acepto lo del rapto, ¿ok? Si usted no me presenta un pasaje, y las palabras literales de esa persona son, ya, no acepto. 1, me dijo. Sin torcer, sin mover, sin nada.
¿no? Entonces yo tenía Juan 17:15, pero él usaba solo la Reina Valera y tenía problemas con idiomas originales, los tiene creo hasta ahora. Entonces me fui con mi tarea a la casa y se revisó toda la Biblia. Y el Señor me mostró este pasaje, Apocalipsis 20, 4 al 6. Ahora quiero que noten, lo vamos a leer, y no todos van a ver el argumento. De alguna manera, no todos los que leen ven lo que están leyendo. Su mente como que resbala, como que no presta atención. Claro, en esta vez los numeritos le van a indicar dónde está la clave. Tienen ayuda. Dice, también vi tronos, se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Ese es el milenio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Ese es el más poderoso de los pasajes? No sé, para mí Juan 17:15 es como el argumento más significativo. Pero ¿qué notamos aquí? Bueno, acompáñenme. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca sobre su frente y sobre su mano. ¿Quiénes son? Bueno, creyentes en la gran tribulación. Tiene que haber bestia, anticristo, y tiene que haber el mandato de ponerse la marca en la frente o en la mano, como lo va a mandar el falso profeta, lo estamos justamente estudiando en el curso escatológico, y eso solo acontece dentro de la gran tribulación. ¿Ok? Aceptamos, está dentro de la gran tribulación. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, ellos resucitaron en la primera resurrección. La primera. Los raptistas enseñan que va a haber una resurrección de muertos cuando el Señor venga clandestinamente escondido atrás de su nube. Esa entonces sería la primera. Y la resurrección al final, cuando el Señor ya, venga en gloria, ya se anime a tomar su reino, sería la segunda. Y cuando los pecadores resuciten después del milenio, sería la tercera. Pero en la Escritura solo hay 2. No hay 3. ¿Cuál es la primera? Bueno, cuando Jesús regrese en gloria y los cristos resucitan, no hay rapto, no hay resurrección antes de la gran tribulación. Eso es mentira, es falso. Porque la primera resurrección, escuche bien, incluye a todos aquellos que no adoraron al anticristo ni recibieron su marca. Bueno, en clase le explicaba el pasaje que me había solicitado este alumno y él, un poco, cabeza, testaruda, como ya les mencioné, no quería aceptar. Hasta que después de leer y volver a leer, dijo, ok, en la primera resurrección están los de la gran tribulación. Pero ¿qué tal si esta es la segunda parte de la primera? Esa fue su primera salida. Bueno, le dije, tendría que decir en alguna parte que es la segunda parte de la primera, y no lo dice, dice es la primera. Ah, pero de repente, me dijo él, como si lanzara un misterio al aire, en los idiomas originales no dice así. Bueno, ahí cometí un error porque idiomas originales es donde uno mira exactamente qué dice el texto. Y quiero que vean, G, protos, anastasis. La, artículo definido, protos, primera, anastasis, resurrección. La primera resurrección, en griego, literal, con artículo definido, lo que indica que no hay ninguna otra primera. No es una primera resurrección, no, es la primera resurrección. ¿Saben qué? Tampoco se convenció. No, yo creo en el rapto y todo. Ya bueno, entonces, ¿qué más se puede hacer? Poner el caldero a hervir y echarlo adentro. Porque eso es lo que le espera, el lago de fuego.
Yo no creo que el rapto sea una mentira pequeña, es una mentira muy grave. Y es un falso profeta el que anuncia paz cuando viene tribulación. Es un falso evangelio el que indica que el cristiano no pasa aflicción, porque el cristiano es como su Señor. El Señor Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué le dijo su padre? No, tienes que ir a morir a Jerusalén. Y nosotros le dijimos, Señor, si es posible, ráptame. El Señor va a decir, no, tienes que pasar la aflicción. Vaya a la gran tribulación. Es exactamente el modelo para un discípulo. Entonces tenemos aquí el que inició esta colección, que son 21 pasajes. Ahora vamos a compartirles 15. Quiero que vea estos 2 o 3 versículos, creo que tengo uno incluso de Daniel, que muestran lo que estamos viendo en Apocalipsis 20. Mateo 24:15 dice, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. Esta abominación de la desolación es cuando Jerusalén sea conquistada por los gentiles, una vez más, y nosotros lo vamos a ver. Entonces, cuando veamos que Jerusalén cayó en manos de gentiles, bueno, estamos en el tiempo de la gran tribulación. Y dice, porque habrá entonces una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo. No hay otra, esa es la única. Jamás acontecerá una tan grande. Y en Apocalipsis 13, 15 al 17, que ya leímos, bueno, se dará muerte a todos los que no adoren la imagen y se les dará la marca en la frente o la mano derecha de la que está hablando exactamente Apocalipsis 20. Y en Daniel, y este pasaje para ustedes va a ser un poco más difícil de leer, no conocen de repente las profecías de Daniel, dice, hará un pacto firme con muchos por una semana, el anticristo, a la mitad de la semana quitará el sacrificio, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, la bestia, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Cuándo muere el anticristo? Cuando Cristo regrese en gloria. Entonces, el contexto lo tenemos ahí. Sabemos de lo que está hablando este Juan cuando dice, bueno, los que resucitan en la primera resurrección son los que no adoraron a la bestia. Lo tenemos desde el Antiguo Testamento. Sabemos exactamente eso. Por si acaso, antiguamente no había doctrina rapto. Fue inventada alrededor de 1850, se popularizó hacia los 1900. Cuando uno lee libros antiguos, el rapto no existe. Los himnos preciosos que hemos cantado son pre-rapto. Y si se darán cuenta, ninguno de ellos anda cantando tonterías. Al contrario, veremos a Cristo, su gloria se manifestará, estamos esperando el día glorioso. Es exactamente lo que enseña la palabra de Dios. Muy bien, vamos a pasar al tercer Yanoya. Este es el cuarto, perdón. Este es el último para hoy. Tenemos 15. Y este a mí me encanta. Me encanta por la, ¿qué puedo decir? Necedad, ridiculez. O sea, cuando algún alumno en clase, y a veces también acontece en la iglesia, dice una barbaridad con todas mayúsculas y en negrita, da ganas en ese momento de decirle, mira, mejor ándate a tomar un té y no pierdas tu tiempo acá en la clase. Este es el ejemplo. Cuando viendo los árboles, no ven el bosque. Cuando está delante de sus ojos y no ven lo que dice, ven lo que les han dicho que dice. En el capítulo 13, capítulo muy importante porque Jesús enseña los misterios del reino, de hecho, 13, 37 y 38 es el origen del nombre de esta iglesia, la buena semilla, son los hijos del reino. El Señor Jesús en la primera parábola del reino, no todas las parábolas de Mateo 13 son del reino, en la primera parábola del reino, que es conocida como trigo y cizaña, está explicando el misterio digamos, de la historia hasta el fin. Y lo que está pasando es lo siguiente: un hombre sembró buena semilla en su campo, y les explico qué es buena semilla. Mi abuelo producía semilla. Cuando uno no tiene los coladores correctos, se cuela semilla de mala hierba junto con la semilla buena. Mi abuelo producía semilla de alfalfa y había que tener mucho cuidado que la semilla fuera buena. Cuando uno miraba la semilla en el saco, solo había semilla de alfalfa, no había otras
semilla junta. Había que cosechar con cuidado, dejar secar la semilla y juntarla con cuidado para que uno no siembre su pasto y de pronto sale más mala hierba que pasto. De repente le ha pasado alguna vez. Esa es mala semilla. Entonces, este hombre sembró buena semilla, trigo, en su campo, y cuando brotó el trigo, brotó la cizaña. Y la cizaña es una mala hierba, incomestible, completamente inútil, pero cuando brota se parece al trigo. Tiene una espiga no tan llena como la del trigo, más menuda, pero para un ojo no entrenado parecería lo mismo. No es cizaña, ¿no? Entonces le preguntan, le dicen, ¿no sembraste buena semilla? Él dice, bueno, un enemigo vino y sembró la cizaña. Después de que él sembró buena semilla, bueno, el enemigo le sembró la cizaña, y podemos pensar desde Adán, donde fue la primera cizaña que se sembró, en adelante. Y la gente, la que le veía, decía, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y la verdad no es fácil. Cuando la cizaña es tierna, se parece bastante al trigo. Entonces él dice, no, dejen crecer al trigo y a la cizaña hasta la siega, y entonces mandaré a los segadores que primero recojan la cizaña, porque la cizaña no tiene ese magnífico penacho amarillo del trigo, que deben haber visto en algún comercial, no quiero mencionar de qué, ese magnífico penacho no lo tiene la cizaña, es más pequeña y no llega a ser así dorada, amarilla como la es el trigo, ¿no? Entonces, cuando venga la siega, disculpen el error horriblemente gramatical, ciega, no es falto de vista, es con ese, no lo he visto. Cuando llegó la siega, primero se recoge la cizaña y se quema en hornos, y luego se recoge el trigo en el granero. Ok, entonces vamos al argumento. Dice el Señor, Mateo 13:3, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega, dirán los segadores, recoged primero, proton, ya vimos protos, que es de la misma familia, primero la cizaña, atad el manojo para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. ¿Tenemos el orden de los eventos? Sí, llegó la siega, día final, los segadores que tienen que hacer, sacar la cizaña y quemarla, y ahí el trigo es recogido en el granero. Uno podría argumentar, bueno, pero es una parábola. No podemos hacer una aplicación de una parábola así. Bueno, el Señor Jesús nos explica la parábola. Y eso es excelente porque nos permite entonces entender toda la doctrina. Y quiero que vea la explicación. Dice el Señor Jesús, esto ya no es parábola, es doctrina. Así como la cizaña se recoge y se quema, de la misma manera será el fin del mundo. Ya sabemos dónde estamos. Estamos en el fin. Después del fin no hay nada. No viene la gran tribulación o un exceso. No, el fin es el fin. El Hijo del Hombre, Jesús, enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego, ahí será llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos oiga. Pero los raptistas están con corchos, no quieren escuchar en los oídos, y ahora entienda cómo es el fin del mundo. Viene el Señor con sus ángeles, recogen a todos los malvados al lago de fuego, y los justos se quedan en la tierra en el reino de su Padre. No es rapto. A esto yo lo llamo, entienda bien, el antirrapto, porque a los que arrebatan son a los malos. Bueno, se quedan. A los malos los arrebatan y van al lago de fuego. Y cuando veamos la siguiente, vamos a tener que simplemente decir, los raptistas han renunciado a usar su cerebro y el Espíritu Santo, definitivamente. Entonces, en el fin del tiempo, la parábola enseña que justos y pecadores, trigo y cizaña, están en la tierra. El trigo no ha sido recogido. Entienda bien. Están juntos en la tierra hasta el fin, y entonces viene la siega, la cosecha. ¿Y qué significa la cosecha? Pecadores salen, justos se quedan. Eso es lo que enseña la palabra en todas partes. Y el Señor Jesús, en otro de los misterios del reino, un poco más abajo, agrega, así será el fin del mundo.
Esto es con la canasta de los peces buenos y malos, donde sacan la red, botan a los malos peces y juntan a los buenos en la canasta. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Sacarán a los malos de entre los justos. No a los justos de entre los malos, que es lo que enseña el rapto. No, a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hemos visto 4 yanoyas, 4 versículos contundentes. Cualquiera de los 4 solo niega el rapto. Todos ellos describen exactamente lo que va a pasar. Y hay plena armonía en la palabra. Como le digo, de Génesis a Apocalipsis, tenemos plena armonía en todos los argumentos de la palabra. No hay confusión. Y si ustedes quisieran que yo les saque algún otro pasaje más jugoso de los raptistas, donde ellos dicen, aquí está el uno, el otro, no sé, tendría que llevarlos a Juan 4, donde el Señor le dice a Juan, sube aquí, y ellos dicen, ese es el rapto. No, es Juan que subió a los cielos para ver cuando se abren las señales. No es la iglesia. Juan no representa a la iglesia. Sube aquí, Juan subió y vio todo lo que vio y nos lo relata. No tiene pasajes. Es simplemente una doctrina falsa que surgió en los sueños que tuvo una muchacha de 15 años en Escocia, Margaret MacDonald, que su pastor registró pensando que ahí estaba la revelación, ignorando la palabra, y a través de John Darby, el creador, digamos, la popularidad del rapto vino de él, y esa doctrina falsa, equivocada, en ese tiempo la gente no conocía su Biblia. Yo hubiera levantado mi mano y dicho, ¿de qué estás hablando, compadre? Tienes que prestar atención, ¿qué dice el texto? Bueno, nadie prestó. Llegó a Estados Unidos y el predicador Moody de Chicago, en el segundo gran despertamiento, la distribuyó por todo el mundo entero. Salió la Biblia de Scofield y esa Biblia tenía esta falsa doctrina y muchas otras. Es una Biblia muy mala y se hizo tan popular como las moscas y la basura. En vez de prestar atención a la palabra, estar preparados para el fin, estar atentos de los sucesos, estar perseverando en la fe, están esperando ser raptados y no va a pasar nada con ellos. Por eso va a venir la decepción. Por eso va a venir el enfriamiento, porque están esperando el rapto. Les han prometido el rapto. Hace 150 años les prometen el rapto y no hay rapto. Hay tribulación. Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a seguir en la próxima semana. Si usted quiere avanzar un poco, mirando los siguientes argumentos, no están completos los 15 todavía. Hay 11 de los 15 argumentos. Puede ir a la página web, ahí tiene el material hasta el argumento número 11. Muy bien, Dios los bendiga. Repasen, estudien. Cuando escuchen en la iglesia, vayan a su casa, abran su Biblia, miren, comprueben. Yo no tengo inconveniente, juzguen todo lo que escuchan para ver si estas cosas son así, como dice la palabra. Y se van a dar cuenta, wow, las iglesias están engañando a la gente. ¿Por qué? Bueno, por maldad. Pero tengo la sensación que raptistas reciben mejores ofrendas. Es por las ofrendas. El Señor puede venir hoy día. Arregla con Dios. Acá está un ofrendón. Señor, ya di una ofrenda a la iglesia. Estoy listo. No, el Señor no va a venir hoy día. Muy bien.